Cuba, América Latina y el mundo entero habrían tenido a Fidel Castro para rato. Hasta en eso logró ser el más rebelde y obstinado. Se mantuvo en el poder más de 49 años a pesar de que el mundo cambió. Desde que se cayó el muro de Berlín, también su socio, la Unión Soviética, se democratizó. Murió su aliado Hugo Chávez y hasta su archienemigo Estados Unidos tuvo tiempo para replantearse el embargo que le impuso desde el año 1960. Pensaron así que intimidarían a Fidel, pero no fue así. Murió a los 90 años sin dudar ni una sola vez que el comunismo era el único camino. Más que su hermano, Raúl Castro fue su sombra y heredero político. Juntos fueron condenados a 15 años por el asalto del cuartel Moncada el 26 de julio del 53, cuando junto con 200 hombres y mujeres intentaron por primera vez derrocar al gobierno del presidente Fulgencio Batista. En el juicio en su contra, Fidel aseguró que sería absuelto por la historia y aprovechó el escenario para dejar claro su discurso populista y anti-oligarquía. A los 2 años recibió amnistía y se exilió en México, donde conoció a Ernesto Che Guevara, el médico argentino que andaba por América Latina con el ideal de hacer un continente más igualitario y justo. Acompañado por el Che, Raúl y otros 82 revolucionarios, regresó a Cuba de manera clandestina en el yate Granma. Desembarcaron en la playa Las Coloradas en el año 58 y desde ahí pidió el apoyo popular para derrocar al entonces dictador Fulgencio Batista. Cientos de cubanos se sumaron a él y lograron que Batista huyera de Cuba hacia República Dominicana el 1 de enero del año 59. El 8 de enero Fidel Castro entró triunfal a La Habana y con la ayuda de la Unión Soviética puso en marcha su proyecto socialista. Expropió los latifundios y nacionalizó las compañías extranjeras, muchas de ellas norteamericanas. Entonces comenzó el embargo y también las ejecuciones, las detenciones y el exilio. Según defensores de los derechos humanos en Cuba, se ejecutaron por motivos políticos a 7.000 personas desde que asumió el poder. Decenas de opositores periodistas fueron encarcelados por su oposición al régimen y desde el primer día de su gobierno, miles de cubanos prefirieron el exilio. Se marchan las armas estratégicas. Se calcula que más de 1 millón de cubanos viven en Estados Unidos, país al que más llegaron los cubanos huyendo del régimen comunista. Desde el presidente Dwight Eisenhower, todos los presidentes norteamericanos se opusieron a su gobierno, pero él los vio pasar. Desde Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush padre, Clinton, Bush hijo y Barack Obama. El presidente Kennedy fue tal vez el más agresivo en contra de Fidel, patrocinando la invasión de Bahía de Cochinos en el año 61, en la que más de 1.000 exiliados desembarcaron en Cuba con la intención de derrocar a Fidel, pero el operativo terminó sin éxito y con decenas de muertos. Fidel supo permanecer vivo en medio de más de 600 intentos por verlo muerto. Supo también lidiar con la crisis de los misiles que mantuvo al mundo en vilo por el desplazamiento de misiles nucleares soviéticos a Cuba. Crisis que se resolvió de manera diplomática en Washington. Pero la década de los 90 vio desvanecer a sus socios comunistas y el deterioro de la isla se volvió inevitable. Los cubanos se adaptaron a las restricciones que significó el periodo especial, a vivir con racionamientos, escasez y sin los lujos de la vida moderna. Sacrificios que muchos cumplieron en nombre de la revolución y otros sufrieron en silencio por miedo a la represión. Cuando el agua le llegaba al cuello, la oposición interna crecía y empezó a pedir cambios a gritos, pero él encontró en Venezuela a Hugo Chávez, el oxígeno económico y apoyo ideológico que estaba necesitando. Pero a pesar de su imagen de guerrillero indestructible, los años fueron alcanzándolo. En el año 2001 se desmayó en público después de hablar más de 2 horas bajo el sol. En el 2004 se tropezó después de dar un discurso y se fracturó la rodilla izquierda y el brazo derecho. Sin embargo, en el año 2006 su físico cansado le dio para celebrar 53 años de la toma del cuartel Moncada, con lo que se inició como revolucionario. En el periódico oficial Granma, en el cual escribió muchos editoriales, anunció el 19 de febrero de 2008 su voluntad de no aspirar a un nuevo periodo presidencial. Fidel, la última leyenda de la izquierda latinoamericana, colgó entonces para siempre su uniforme y se retiró del poder, pero no desapareció.
Fidel reapareció muchas veces más junto a su gran amigo Hugo Chávez, a quien acompañó durante su convalecencia en Cuba. Recibió mandatarios de América Latina y China, y cuando ya no estaba en condiciones para aparecer en público, lo hacía por medio de la columna en el diario Granma llamada Reflexiones del compañero Fidel. Si yo mismo no sabía si saldría. En una de las últimas criticó la visita del presidente Barack Obama a la isla, asegurando que su país no necesita que le regalen nada, refiriéndose así al posible levantamiento del embargo, fiel hasta el último momento a su espíritu antiimperialista. Cercano Oriente, ¿qué va a pasar en Siria? Murió a los 90 años y no hay duda que Fidel falleció en su ley. Su muerte será celebrada por unos y llorada por otros, pero solo el tiempo dirá si en efecto la historia lo absolverá. ¡Uno! ¡Felicidades! Contra todos los pronósticos, Fidel Castro llegó a su cumpleaños número 90. El pueblo de Cuba, el pasado 13 de agosto, se le vio en público celebrando su natalicio al lado de su hermano Raúl y el presidente venezolano Nicolás Maduro. Esto fue en una gala en la que niños de una compañía de teatro infantil le rindieron homenaje. Pensaban seguir y en eso llegó Fidel. ¡Vamos! Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Con varios actos, cubanos celebraron el onomástico del líder de la revolución. Algunos lo hicieron a su manera y le desearon larga vida al comandante. ¡Artillero! ¡Ejecute una salva de cañón! Cumpla muchos años más, ojalá nunca tenga que fallecer, porque sin él no vamos a hacer nada nunca. Que tenga no solo el aliento, el ánimo, sino la capacidad de reflexionar, de pensar, de hablar. El pasado 18 de agosto, Fidel se dirigió a los cubanos a través de un artículo publicado en la prensa estatal bajo el título El cumpleaños, en el que agradeció los saludos, repasó su infancia y la revolución que lideró hace 57 años. Registra su encuentro con el presidente de Vietnam, que lo visitó allí, no solo en la isla y en La Habana, sino en el sitio donde permanecía convaleciente. Estuvo ahí apenas la semana pasada y esta fue la imagen que se dio a conocer. Aunque eran notorios los efectos del paso del tiempo en el rostro de Fidel, se le veía sonriente y tranquilo. Los dos intercambiaron opiniones sobre variados temas. Como se sabe, a él le gustaba hablar de la actualidad nacional y opinar de lo divino y lo humano, y reiteraron que sus países, aliados en la ideología que ya conocemos, vencerían en la lucha común, según lo reportó la televisión estatal en su momento. Queré cumplir 90 años. Nunca se me habría ocurrido tal idea y nunca fue fruto de un esfuerzo. Fue capricho del azar. Pronto seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos. Con César Campos, uno de los pocos periodistas peruanos que logró entrevistar y conversar con Fidel Castro. En este momento, con la anuencia de César Campos, vámonos a la Embajada de Cuba. Un gran saludo a todos los cubanos que viven en el Perú, a los peruanos, a los cubanos que están en el exilio en Miami, que están en el exilio en Nueva York o que están en cualquier lugar del mundo escuchándonos por la www.capital.p. Silvita, ¿qué está pasando en este momento en la Embajada de Cuba? ¿Qué tal, Silis? Buenos días. Bueno, la Embajada de Cuba ha amanecido aún con los arreglos florales que continúan llegando hasta los exteriores de esa embajada aquí en San Isidro, el tercer día de fallecido Fidel Castro, líder en el país de Cuba. Entre los mensajes que podemos observar en estos arreglos florales, como lágrimas también que han sido entregadas, señalan: aquí está tu ejército, el que te dice adiós. Inclusive también hay agradecimientos, por ejemplo, de médicos peruanos, según señalan los bandiles blancos que te acompañamos, dice alguno de los mensajes justamente egresados de LAM.
un instituto justamente también que Fidel Castro apoyó para poder brindar también educación, es justamente lo que le agradecen. También entre otros mensajes también señalan agradecimientos, las condolencias a la embajada. Por el momento, tanto las autoridades de la embajada cubana no están brindando declaraciones. Se ha señalado que probablemente el día de hoy, las próximas horas, se daría a conocer el libro justamente de condolencias. Se abriría este libro para aquellos que quisieran acercarse a firmar, a dejar un mensaje, podrían hacerlo, pero aún no es nada oficial, ya que inclusive todavía en la embajada no se presta declaraciones ni aviso del embajador que representa aquí en Cuba. Este es el panorama entonces en la embajada cubana aquí en el distrito de San Isidro. Adelante, Fili. Son 9:15 en Capital. La opinión de César Campos importa. Era una personalidad magnética y simpática, que duda cabe, pero era un tipo sanguinario, brutal y un dictador feroz. César Campos, tu opinión importa. ¿Cómo estás? Buenos días. Qué gusto, Philip, de estar contigo. Y bueno, yo dudo que haya sido uno de los pocos periodistas que haya tenido ocasión, peruano, me refiero, de conversar con Fidel. No le hice una entrevista, fue un diálogo de apenas 10, 15 minutos que tuvimos en 1985. El tema es interesante por lo siguiente. Viajamos con Mauricio Mulder, que ambos éramos militantes del Partido Aprista. Yo ya no lo soy en este momento, Mulder lo era, y ejercíamos periodismo. Lo que pasa es que el segundo Congreso del Partido Comunista de Cuba, de 1980, había planteado un acercamiento a los sectores socialdemócratas de América Latina, como una manera de reforzarse políticamente. Y la Embajada de Cuba comenzó pues a llamarnos, a convocarnos, y al final nos derivó el año 85, ya cuando Alan García era presidente, a un evento llamado la Crisis Financiera Regional, donde viajamos con gente de izquierda del Perú, como Gonzalo García Núñez, que luego sería presidente del Tribunal Constitucional, Humberto Campodónico, a quien tú conoces, que es columnista del Diario de la República, Alberto Graña, de izquierda también, que conducía Actualidad Económica, y Óscar Ugarteche, que era expositor en este evento. Ocurre que Mauricio Mulder, con unos pantalones que yo hasta ahora admiro, en medio de 300 personas, todos comunistas de América Latina, se para y le pide y emplaza a Fidel Castro para que se ocupe de la tesis de Alan García de destinar solo el 10% del valor de las exportaciones. Por si acaso, las imágenes de Capital TV, Campitos, son en vivo. Esas son en vivo, exactamente, que están rindiendo homenaje en La Habana a Fidel Castro. Entonces, tú sabes que la pifiadera fue pues única. Mulder seguía hablando, y todos los asistentes, muchos de ellos, que dicho sea de paso, nos preguntaban por los compañeros de Sendero Luminoso y del MRTA. Así era la cosa en 1985, delegados del Frente Farabundo Martí, de todas las organizaciones guerrilleras de Centroamérica, hablaban pero maravillas de Sendero Luminoso, el MRTA, no dejaban que nosotros les explicáramos que era una pandilla de asesinos. Bueno, Mulder, en medio de la pifiadera, impone su punto de vista, y Fidel Castro responde. Y responde de mala manera, diciendo que Alan García está equivocado, que está al servicio del imperialismo, que la cosa era declarar la moratoria de la deuda. Finalmente, Fidel, en un gesto hacia los peruanos, se acerca a nuestra delegación, y ahí es donde tenemos ocasión de conversar con él. Como tú bien dices, un hombre imponente, un hombre con mucha inteligencia, con mucha versatilidad para hablar. Nos habló de Alan García, él no pronunciaba el nombre de Alan como Alan, sino como Alan. Y era un asesino brutal. Hay imágenes que no te dejan mentir, imágenes de Raúl Castro tapándole los ojos a un campesino, propio Fidel Castro atándole las manos, y el Che Guevara listo para disparar. Asesinar. Era un asesino. Acusándolos de traidores a los que no estaban de acuerdo con todas sus tesis. La cárcel más grande del mundo está en Cuba. Vámonos a la pausa, regresamos para dar una visión histórica, una visión que evidentemente tiene que ser pues con un cariz ideológico, con un sesgo. Es imposible no ser parte, estar de lado o en contra de alguien tan absolutamente polémico como Fidel Castro. Pausa, regresamos. 9:23 a.m. Acá en el Perú, y seguramente en muchos lugares del mundo, el doble rasero y la hipocresía es parte de la cultura, ¿no? Eso de que uno no debe alegrarse porque ha muerto un ser humano, me parece una frase hecha. Muchísimos cubanos están felices de que haya muerto Fidel, especialmente si los ha torturado a su familia, si les ha quitado sus propiedades, si los ha exiliado, si los ha maltratado. Porque ese doble rasero, el día que muera Abimael Guzmán, no va a estar ni 5 minutos triste. Y a ese tipo que lo cremen, que lo tiren a los chanchos, hermano. Es un genocida que le ha hecho un daño al Perú alucinante, igual Polay. ¿Tú dirías lo mismo de Augusto Pinochet? Seguramente.
Si Pinochet, la cantidad de gente que ha matado en su país. Yo creo que las dictaduras en eso tienes toda la razón, no tienen identidad. Es tan despreciable un dictador de derecha, un asesino criminal como lo fue Pinochet, como Fidel Castro. Si te han matado a tu hijo, ¿tú crees? Discúlpame, ¿no hay gente que lo odia a Fujimori? Si tu hijo hubiera estado, si tu hijo César hubiera sido inclusive terrorista, y si tu hijo hubiera sido uno de los chicos de la cantuta, tú no tendrías justísima razón de odiar a Fujimori. Evidentemente que entonces, sí, claro. ¿Por qué la hipocresía? Acá el único que yo he visto que internacionalmente ha dicho las cosas como son es Trump. Donald Trump, sí. Un asesino, genocida, dictador, que ha violado derechos humanos, que ha hecho de Cuba una cárcel inmensa. ¿Esa es la verdad? ¿O esa es una interpretación de alguien brutalmente derecha como este señor Trump? Porque tú nunca has sido derecha. Yo he traído un libro que tú debes haber leído y que probablemente mucha gente también. Antes que anochezca, de Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas era un poeta, fue un poeta, murió en el año 1990, cubano, que padeció todo el rigor de las cárceles de Cuba después de haber adherido a la revolución, por supuesto, simplemente por ser homosexual, por ser gay. Ahora Tanto lo conversamos izquierda... con Beto Ortiz, lo comenzamos ahora. Sí, exactamente. La izquierda que se llena la boca hablando de lo inclusivo que es un revolucionario. Bueno, Fidel Castro era homofóbico. Fidel Castro era un salvaje y toda su gente contra la gente que tenía, las personas que tenían una orientación sexual distinta. Javier Bardem, el gran actor español, interpretó una película en la que hace el papel de Reinaldo Arenas, sufriendo todo el desprecio, la burla de estos revolucionarios, ¿no es cierto?, ya en el poder, por supuesto, que abusan del mismo porque están en plena dictadura. Y el otro libro que yo invito a leer es de otro cubano, nacido en el año 64 en la isla, Iván de la Nuez, sobre la fantasía roja, y para desmitificar a todos esos intelectuales que también se llenan la boca hablando del gran nivel que nos representa ser adherentes a Fidel Castro o a Cuba, porque nos dio la épica de la década del 50 de romper con una dictadura como la de Fulgencio Batista. Acá Iván de la Nuez, de una manera que me parece extraordinaria, desnuda pues a Jean-Paul Sartre, a Oliver Stone, a todos aquellos fanáticos desde la intelectualidad supuestamente liberal que le llaman de izquierda en Norteamérica, que apoyan a las dictaduras. El papelón que ha hecho Champagne apoyando, por ejemplo, dos premios Oscar, ¿eh? Champagne, gran actor, un actorazo, nadie lo niega, pero apoyando a Hugo Chávez, a pero Nicolás haciéndole Maduro, la patería al Chapo Guzmán, que es y al mismo tiempo al Chapo Guzmán, otro asesino de periodistas. Incluso yo me rebelo contra un personaje de esta calaña llamado el señor Champagne, que hace el papelón de entrevistar además para la revista Rolling Stone al Chapo Guzmán, a un narcotraficante. Blanqueando a un pata que mata gente Así como si es. fuera un deporte. O sea, ¿qué cosa tenemos en la cabeza? ¿Ustedes creen, por ventura, que en Cuba la gente es feliz y libre si no puede comer lo que quiere, no puede transitar, no puede hablar, no puede opinar? Las columnas, fabulosa columna de JJ Garrido Kecklin con respecto, lean en Perú 21 al director de Perú 21 con respecto a Fidel Castro, la de Aldo Mariatti, la de Beto Ortiz. A Beto Ortiz lo he entrevistado en la mañana y lo voy a traer el día viernes hablando precisamente de esta gesta literaria de Reinaldo Arenas. Y Beto ha sido exiliado peruano en Estados Unidos porque él tuvo asilo político por la persecución que le hizo Toledo. Entonces él ha vivido en Cuba, en la pequeña Habana de Miami, que la conoce, y en La Habana de verdad haber sido estudiante. Cuba es una cárcel. ¿Le puedes explicar a la gente qué cosas son los derechos civiles en Cuba hoy? Yo he visitado Cuba en 2 oportunidades, una como invitado, reitero, a este foro o seminario sobre la crisis financiera regional con Mauricio Mulder, Gonzalo García Núñez, Humberto Campónico, el año 85, y era, Philip, de verdad llegar a ver una película de 1940. Tú cuando veías el año 85 que solamente existían o autos Lada, soviéticos de fabricación soviética, o Studebaker, o carros Ford, o Chevrolet de la década del 50, porque en Cuba no se permitía la compra ni la libre importación de automóviles, entendías después, como lo he leído con Iván de la Nuez, la enorme cantidad de prejuicios y tonterías que tenían estos revolucionarios en la cabeza. Una película de 1940. Pobreza que se ve descuido, por supuesto, en el casco histórico. Se veía toda la gente organizada solo en función al Partido Comunista, vigilada por los comités de defensa de la revolución, estos sicarios del Partido Comunista de Cuba que existían en cada cuadra y que bastaba simplemente que tú le cayeras mal como vecino para que te acusaran y pudieras sufrir no solamente carcelería, sino también a veces el rigor del trabajo. Pero en fin, Cuba pues es una verdadera cárcel. Además, como tú señalas. así como en el Perú quieren hacer demostrar que el Perú era lindo, días de vino y rosas antes de Fujimori, ¿no es cierto?
la historia uno tiene que verla con perspectiva y con amplitud y con frialdad, porque hay números que son pues contundentes. Cuba fue el tercer país más rico de América, con la tercera capital más moderna del mundo, sexto más alto ingreso per cápita en el mundo. Era más rico que Japón, que Italia, que España, que Austria. Estamos hablando de la década del 50. Eso era Cuba. La quieren poner como que era un prostíbulo. Hoy Cuba es un prostíbulo. En el 57 la ONU reconoce a Cuba como el mejor país de América Latina en número de médicos per cápita. Ya en el 57 Cuba era potencia América. Es una isla chiquitita, Cuba, comparado con el departamento de Lima. ¿De qué tamaño es Cuba? No, es un poquito más grande, ¿no? Pero de todas maneras muy pequeña, es una isla muy pequeña. Correcto. El primer hotel que tiene aire acondicionado central en todo el mundo fue construido en La Habana, Cuba, el 51. La primera nación en América Latina y tercera en el mundo, detrás de Gran Bretaña y Estados Unidos en tener un ferrocarril, fue Cuba, en 1837. La primera instalación a nivel mundial de industria eléctrica con alimentación fue en La Habana, 1877. Cuba no era una isla miserable y pobre, no. Hoy es miserable y pobre Cuba. La primera red de alumbrado eléctrico de América Latina, incluyendo España, se instaló en Cuba. Miren lo que les estoy diciendo. En el 1900, antes de que cualquier otro país de América Latina, llegó el automóvil a Cuba. O sea, esto ya no son opiniones. Siempre yo trato de diferenciar, como le hago saber a la gente, la opinión de la información. En el año 1922 fue el segundo país en el mundo en abrir una estación de radio, el primer país en el mundo en transmitir un concierto de música y presentar un informe por la radio. Así es. Juan Mestre que fue el gran broadcaster, ¿no? de América Latina y que trabajó mucho con los mexicanos. En 1937, Cuba decreta por primera vez en América Latina la jornada de 8 horas, el salario mínimo en la Universidad Autónoma, que se perdió en el régimen de Castro. Primer país en América que reconoce derechos laborales. Gesta que inicia en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, los partidos de izquierda, y acá en el Perú el APRA. Estamos hablando hace más de 50 años. Entonces, eso de presentar a Fidel Castro como que no es Pero así. por algo triunfó la revolución, también Vamos a ponernos en el plan de los guajiros cubanos de la década del 50, que también eran muy, muy marginados, muy empobrecidos, embrutecidos, analfabetos. Nadie los apoyaba y nadie los rescataba tampoco. Pero, por supuesto, discúlpame, por algo triunfó la revolución. Por eso, y con bastante apoyo, claro. Pero lo que quiero decir es que la historia uno tiene que verla de los lados. Así como en el Perú no era Disneylandia antes de Fujimori, Fujimori no es el refundador de la República, nosotros tenemos que entender que Cuba tiene sus verdades y tiene sus historias. Claro. O sea, uno tiene que ver, así se ve la historia. La conclusión que tú has arribado, además, es que este es un país quebrado. Eso hay que meterse en la cabeza. Eso del avance en la educación, los avances en la salud, que ahora solamente ha quedado para un mínimo sector de personas del Partido Comunista y la jerarquía para poder disfrutarlo, realmente son mitos y utopías que se han creado. Han podido avanzar muchísimo más, ¿eh? Y la verdad que la apertura todavía sigue siendo... Vámonos a la pausa y me gustaría conversar contigo sobre este izquierdismo peruano, ¿no? La señora Verónica Mendoza, Marisa Glavi, el propio Iván Tumala, Susana Villarán. Qué papelón. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué lo odian tanto a Fujimori y lo quieren tanto a Fidel? Así es. Vámonos y a la no tienen pausa, un juicio histórico además exacto, ¿no? Deberían vámonos tener. a la pausa, regresamos con César Campos en Capital. La historia de Cuba importa. Acá en el Perú ese señor apoyaba el MRTA y apoyaba Sendero Luminoso. Cuando Polay Campos toma la embajada de Japón, en donde comete un acto de abuso y un acto de criminal, estaban dispuestos a recibirlos allá y Fujimori iba a negociar con este señor. ¿Cómo es que tú entiendes que la izquierda local tenga ese doble rasero, que lo odie tanto a Fujimori por dictador, por asesino, por genocida, por 50.000 razones, ¿ya? Pero tenga un rasero absolutamente diferente? ¿Hay alguna foto de Fujimori, Hermosa Ríos o de Montesinos ahorcando a alguien? ¿Hay una sola foto de Fujimori haciendo eso? No. O sea, si hiciera esa foto ya sería recontra. O sea, ¿por qué la izquierda local es tan laxa juzgando a Fidel Castro desde Ollantumala?
pero basta ver nada más el trato que le dan a Hugo Chávez, a Nicolás Maduro, ¿no? Más se ahoga la democracia en ese país. Y sobre todo a mí lo que me llama la atención, nuestros muy comunes amigos que tenemos de opinólogos internacionales. Yo he estado en muchas reuniones en la Cancillería en la que me decían, oye, ya, ocúpate de otra cosa, tú tienes obsesión con Venezuela, déjalos respirar tranquilos, ellos decidirán. Siempre es el doble rasero, ¿no es cierto? Si ocurriera una dictadura de derecha en cualquier otra parte de América Latina, estoy seguro que esos opinólogos internacionales estarían también colgados del cuello. Entonces, de verdad que es vergonzosa para mí me parece vergonzosa la conducta que no absorbe un criterio democrático estándar para todo el mundo. Por eso digo, tan dictadura fue Augusto Pinochet, tan despreciable como lo fue Fidel Castro, porque en verdad ahí uno ve a un país ahogado, como te he dicho, una gran cárcel, gente temerosa, quizás fidelista. Yo sí creo que más que del Partido Comunista, la gente y la juventud sobre todo consideraba a Fidel un ícono. Pero discúlpame, ¿no? Porque me digan que es simpático. O sea, yo no voy a discutir la simpatía de este señor que se llama Fidel Castro. Mussolini era simpático que te mueres, era recontra simpático. Hitler, Adolfo Hitler, en el país más culto que había de todo el mundo, en la Alemania recuperada de la... Adolfo Hitler cargaba niños, besaba niños, o sea... Admiraba a Richard Wagner, hacía grandes, además, presentaciones públicas de música clásica. La simpatía no tiene nada que ver. Si tú fueras chileno y han matado a tu hijo en la tribuna norte del Estadio Nacional de Chile, no vas a aplaudir a Pinochet, por Dios, ¿qué cosa te pasa? Claro. Videla levanta la Copa del Mundo en el 78, hermano, y era carismático. Pero para terminar, por lo menos... En Argentina te van a aplaudir. Pero por lo menos Alberto Garzón de España lo pudo detener, ¿no es cierto?, a Pinochet. Claro. No, y al señor Videla lo metieron preso. Es decir, dictadores que han terminado presos. A Fidel Castro nunca le pasó eso. 212-5353, qué izquierda peruana qué extraña que tenemos realmente. Doble rasero alucinante. Aló, buenos días, tu opinión importa. Aló, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Es increíble que dos fascistas, tú el señor que es aprista y tú que eres fujimorista, es increíble, ¿no? Mira, ustedes también tienen doble rasero, porque me dicen, le pregunto al señor aprista que tienes al costado tuyo, ¿es dictadura o no de Fujimori? ¿Hizo cosas malas igual que el Fidel o no? O sea, cada dictadura tiene su cosa buena y tiene cosas malas. O el señor que está a tu costado me va a decir que ahí solo ha habido cosas malas en Cuba. Y acá también habrá hecho cosas buenas Fujimori. O sea, no digamos que, no, Fujimori ha sido bueno y Fidel ha sido malo. Pinochet ha sido bueno y Fidel ha sido malo. Bueno, entonces, a ver, te cuento, tranquilízate. Entonces tú sí has estado escuchando el programa porque precisamente hemos estado hablando de eso. Pero por eso, si tú escuchas el programa... Perdón, espérate. Por un lado, pero no ves por el otro. Todo lo que no opina como tú es malo. A ver, no he dicho eso. Bueno. No, escúchame, yo tengo 49 años, yo no soy un infantil. Así como... El bonito señor que tienes a tu costado ahí. Pero espera. Perdón, tranquilízate, hermano. De verdad que pierde los papeles sin haber escuchado ningún argumento. Respira, ¿no? O sea, nosotros estamos dando datos históricos. Lo que yo te quiero decir, hermano, antes de repetir, por darte un solo ejemplo, agarra el diccionario ahorita que cuelgues y busca el significado de la palabra fascismo, ¿ya? Es lo primero que te digo, porque acá hay alguien, cuando la gente es ignorante y quiere decir que eres derecha, fascismo. Averíguate quién fue Benito Mussolini, el control de los sistemas de producción y comunicación del Estado. Antes de decirle fascista a alguien, piensa, documéntate, ¿correcto? Entonces, he dicho claramente acá que si a tu hermano o a tu hijo lo mataron en la cantuta, es evidente. Con toda claridad, además lo has dicho. Claridad que no sé por qué no dice fujimorista. Yo fui del Foro Democrático con el señor efectivamente Humberto Camponi, con Enrique Bernales, con un montón de gente, y fui del Comité Cívico por la Democracia con Gustavo Momellona. ¿Ok? A mí que me diga fujimorista, por favor. Perdón. Es una tontería, pero así tamaña. Y las dictaduras todas se les tiene que tratar igual. Y Fidel Castro fue un dictador. Comenzar a mirarlo solamente de la perspectiva positiva y ablandar su imagen sería terrible. Qué bueno que ha venido Aldo Mariate. En buena hora que esté Aldo. Aldo Mariate más temprano. Ponte el interno para escuchar. Y por si acaso, o sea, lo he dicho también. Aldo, si tú hubieras sido chileno y matan a tu papá o a tu hermano, siendo izquierdista, en la tribuna norte del Estadio Nacional de Chile, tendrías que ver a Pinochet. ¿Quién soy para decirte, Aldo, no lo odies, se han matado a tu hermano? Independientemente de que... Usted está perdiendo un poco la perspectiva. El izquierdismo, el marxismo, el comunismo es una religión. Ya, así, quítale la cruz y la cruz es igual a la hoz y el martillo. Moscú venía a ser el Vaticano, Marx venía a ser el profeta, es una religión laica. Entonces, toda esta gente que cree en Fidel, cree en él como un santo. Entonces no les vas a cambiar la cabeza. O sea, lo han idealizado. Como es tirano, pero es tirano rojo, ya no es tirano.
Claro. Volvió su país una colonia soviética, un protectorado de los rusos, pero ellos niegan eso. Volvió su país una cárcel, sí. Dicen que había buena educación y buena salud. Claro, era una cárcel con un buen tópico, pues. Pero, un buen disculpa, sitio de Aldo, claro, era una cárcel que tenía un buen sitio de una buena posta médica y les enseñaban a leer a los presos. Ahí para comprobarlo. Yo acabo de leer datos. Fulgencio Batista también era potencia educacional y potencia medicinal. A ver, Cuba antes de llegar Castro. Mira, si tú quieres un símil ahorita, Cuba tendría el nivel ahora de Puerto Rico, que le da chico y partido a todos los países latinoamericanos. Cuba era un país de nivel un poquito menor, si tú ves las lecturas de la época de Argentina, que tiene un nivel europeo en esa época, antes de que la terminen de destrozar. Entonces, Cuba no es lo que no es el sitio mísero que venden. Además, esto fue una insurrección contra un militar como Batista antipático, donde tuvo mucho que ver las huelgas de las ciudades, eso no se ha hablado. La suerte de Fidel es que Frank País y Antonio Echeverría, que fueron los líderes de las ciudades, fueron asesinados por Batista. Exacto. Entonces hizo un vacío. Luego él elimina a Camilo Cienfuegos, porque esa caída del avión de Camilo Cienfuegos efectivamente fue un asesinato, y a Ober Matos. Y se queda como el líder 20 años lo mete preso a Ober Matos. Claro, Ober Matos lo mete preso a 20 años. Además, o sea, Fidel se ha hecho se dicen una cantidad de mentiras y las repite. ¿Y sabes qué? Lo peor es que los medios de comunicación tampoco están enterados. Discúlpame. No leen historia, nada de historia. Eso, discúlpame. El día que muera, y lo digo desde ahorita, o sea, si mañana se muera Abimael Guzmán, yo poco más y celebro. Y que esa basura la quemen y la tiren por un water, hermano. Te puedo contar una anécdota. O sea, eso que me digan que uno no se puede alegrar por la muerte de un ser humano. ¿Qué de humano tenía? Guzmán es un ser abominable. ¿Cómo qué de humano tiene alguien que mata acaba gente de publicar así? la fotografía, que la puedes volver a publicar, donde estamos con Mauricio Mulder en esta cita de La Habana del año 1985. Conversamos 15 minutos con Fidel Castro, tete a tete, directamente. Pero fuimos con Mauricio Mulder, esta es la anécdota que les cuento, a Granma, que lo dirigía Jorge Enrique Mendoza, que había sido un líder de la Revolución Cubana. Entonces Mauricio Mulder ve una fotografía de Fidel transmitiendo en Voz Rebelde antes de entrar a La Habana, esto es en el año 1958, noviembre, donde estaba Carlos Franqui, que también era un alto dirigente. Y Mauricio le hace notar, oiga, pero acá no está Carlos Franqui. Ah, no, a ese hijo de P, nos dijo Mendoza, lo borré porque traicionó a la revolución. O sea, te cambiaban la historia, ocultando y cambiando la fotografía. Mira, ahí está la foto donde estamos con Mulder ahí. Cuba siempre ha sido un país muy dependiente. Fue una dependencia del Imperio Español, luego pues dependió mucho de los americanos, de los estadounidenses. Después terminó de colonia rusa y ahora es totalmente dependiente del petróleo venezolano. Que también está caído. país Que le cuesta mucho ser independiente solo. Tiene mucha población, importa el 80% de sus alimentos. 80%, exacto. Y tiene muy pocas materias primas. Azúcar. Ahí está en Bloomberg hoy día níquel, un informe sobre eso. Poco más. Vámonos a la pausa, y por si acaso, yo estaría feliz de que algún día mi programa venga o Indira Wilca, o Marisa Glave, o Pedro Franqui. No, la Glave en la mañana estaba ahí donde Bellini justificando todo eso. Perdón. Es religión. Perdón, yo no hablo de los demás. A mi programa no viene nadie de Frente Amplio por decisión propia de ellos. Así es, si no quieren venir, yo no puedo obligar a nadie. A mi programa nunca vino Susana Villarán, nunca quiso venir. Entonces yo, ¿con quién voy a debatir? Con el aire. Sería para mí imposible. ¿Qué cosa quieres que vámonos a la... Yo soy un tipo bastante hábil, pero yo no puedo debatir con el aire. Todavía, al menos. Todavía. En eso está. Todavía. Tampoco lo pierdas. Tampoco lo pierdas. 9:47.